¿Cómo están? Buenas noches. A ver, ¿quién está por ahí? Si te estás conectando y le das me gusta y compartir, te agradezco. Sí, estaba con algo de tiempo, así que pensé, vamos a hacer un en vivo, ¿ok? Porque creo que el último tema estuvo súper interesante, a mucha gente realmente le ha ayudado. Así que por eso, ¿ok? Voy a conectarme desde este otro número para que pueda leer más fácil sus mensajes. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Tarán. Gracias, gracias. Gracias, estoy con mi overol. Muy bien, aquí ya voy a poder ver los mensajes. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, váyanse conectando. Vamos a hoy a volver a tocar un poco este tema del desdoblamiento del tiempo. En realidad, esto que habla Jean-Pierre Garnier Mallet, sí, y lo voy a hacer porque, como les digo en el último video, que por cierto pueden ir a ver la repetición a mi canal en YouTube, se pueden ir al link de mi bio y ahí está, ¿ok? Carol, hace una semana me confrontó a alguien, me dijo satanismo, eso es la ley de Asunción. Ok, vamos a ir hablando vamos a hablar acerca de la ley, ¿ok, Carol? Lo que tienes que, a ver, antes de responderte, que voy a ir respondiendo al final, ¿sí? Quiero entrar a mi propio live para poder ver esto. Para la gente que está de pasada, vamos a hablar hoy de la teoría del desdoblamiento del tiempo del físico Jean-Pierre Garnier Mallet, que lo que hace es la resolución de los problemas en una sola noche, ¿ok? Entonces, y quiero explicarles cómo funciona para que les haga lógica. Yo he estado hablando de la lógica hace ya bastante tiempo, porque en verdad, no sé ustedes, pero yo vengo como hace muchos años, años de años, con muchas técnicas. Es decir, eh, bueno, de hecho la metafísica me encanta. ¿Por qué? Porque la metafísica siempre ha estado orientado a esto. Probablemente no habían las palabras para explicar, ¿sí? Lo que hoy muchas veces se puede demostrar incluso matemáticamente, pero yo hice muchas cosas, ¿sí? Desde años, de años, de años. Primero, bueno, primero que fui católica, luego me metí a ser cristiana. Eh, el tema de constelaciones familiares, hipnosis, regresiones, sanas tu árbol genealógico, ¿me entienden? Absolutamente todo. Y por eso cuando a veces leo algún mensaje de personas que dicen lo que pasa es que es un trabajo y te va a tomar tiempo, que hay que sanar a la mamá, al papá, al hijo, al vecino, ¿me entienden? Que no, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero si eso realmente te cambia la vida, pues puedes seguir, si hay alguien aquí, ¿ok? Para mí no, porque fue como seguir buscando sobre lo mismo, cuando existen formas de hacerlo más simple, ¿no? Y el objetivo acá es ese, empezar a entender que nosotros estamos aquí para crear una vida maravillosa y disfrutar. Y de hecho, el objetivo es ese, pienso yo. Porque imagínense si nosotros tuviéramos que estar que sano a mi abuela, a mi tía, a mi mamá, a mi abuela, porque le dijo y a mi bisabuela, pues no nos alcanza ni esta vida ni la otra, no alcanza. Y entonces la gente se mete a terapias como estas y al final lo único que logra, ¿sí? Es tener más tristeza, por lo menos en la mayoría de las personas con las que yo he estado, ¿sí? Con las que he estado en asesorías, pues se han metido en un círculo vicioso peor. ¿Por qué? Porque luego se empiezan a juzgar más, creen que la culpa la tiene la abuela, la mamá, y no funciona así, ¿ok? Perfecto, muy bien. Y entonces, cuando hablamos de manifestar y actualizar, a mí me gusta mucho cuando saben que hay algo que hago es, tengo sí una afirmación que me ayuda muchísimo, ¿ok? Y que me ha ayudado mucho este último tiempo sobre todo. Y es una afirmación que dice, yo soy un receptor de la sabiduría divina. Yo soy un receptor de toda la información de la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque existe tanta información
que parece bonita y parece buena, pero que al final lo único que pueden hacer es volverte a estancar y quedarte ahí. Y lo peor es que la persona se sigue deprimiendo y sigue manifestando cosas que no quiere ver en su vida. Entonces, tienen que buscar la forma de tener afirmaciones que les sirvan en su vida, no solamente afirmaciones de los deseos que queremos, ¿no? O sea, como que quiero tal cosa, quiero esto, quiero lo otro. Y justo cuando yo le pedí toda esta guía divina, sí, en oración, o sea, es decir, una oración es todo lo que tú te estás hablando, todo el tiempo estamos en un diálogo interno, si eso sí se han dado cuenta, todo el tiempo estamos hablándonos a nosotros mismos. El tema es qué nos estamos preguntando, qué nos estamos diciendo. La mayoría de las personas se están preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me va tan mal? Pregunta no es que sea mala o buena, pero errónea para ti, porque lo único que vas a hacer es ver más de lo mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú preguntas se tiene que actualizar esa realidad para la cual estás preguntando. ¿Ok? Y entonces, como he estado afirmando todo esto y siempre pidiendo la guía divina, entonces yo hace mucho tiempo que trato de no revisar mucho material afuera. ¿Por qué? Porque justo por este mismo hecho de confundirte, ¿ok? Que ya me ha pasado varias veces, ¿no? En el transcurso de toda mi vida me ha pasado muchas veces. Entonces, ahí sí me llegó esta información de poder revisar y entonces empecé a revisar toda esta información de Jean-Pierre Garnier Mallet, que yo la había revisado ya como hace 6 años atrás, pero la verdad es que no había tomado tanta conciencia de la información porque sentía que no la entendía. Y eso también es un pensamiento, es una información, por lo cual, como que no entendía, pues si bien hice algún momento lo que él enseñaba, pues uno se olvida. Por eso es que hay que estar algo de lo que hoy me gusta promover mucho es estar atentos y estar alertas, porque el trabajo de estar despierto es constante, porque luego te dejas llevar por el día a día, ¿verdad? ¿Cómo estás, Patti? Cariños, igual. Hola, Nancy. Lila, perfecto. Y entonces, eh, esta teoría que explica científicamente cómo viene el intercambio de información da muchas respuestas a cómo funcionan las leyes. Y, y eso me dio mucho sentido de lógica y es la lógica que yo estaba trabajando justo hace ya bastante tiempo, ¿ok? Porque yo la lógica la estoy trabajando hace mucho tiempo, es decir, entiendo que las manifestaciones y muchas de las técnicas dicen que, por ejemplo, los subliminales, y con eso no estoy diciendo que no funcione, ¿ok? Porque al final todo funciona dependiendo qué es lo que creas tú, pero muchas de las técnicas nos dicen que hay que empezar a repetir las cosas porque tu subconsciente no lo acepta, porque tu consciente te dice que no es posible. Y entonces en algún momento yo me me puse a preguntar por qué tienen que estar peleados. Es decir, es como un tema de comunicación. Es como que tú tengas un problema con alguien y la verdad es que lo que pasa cuando una persona tiene problemas con alguien en realidad es un tema de comunicación, que no le estás explicando bien qué es lo que quieres y tampoco escuchas. Y por eso viene un problema de comunicación. Es como si yo si te propusiera un negocio, ¿ok? Te propusiera un negocio cualquiera sea este y te digo, pero pon plata y vas a ganar dinero. Pero si no te hago lógica, es decir, si no te explico, si no entiendes el por qué, de dónde va a venir y no o sea, tú obviamente no lo vas a hacer y te vas a rehusar. Pues lo mismo pasa internamente con nuestro diálogo. Si yo le pongo afirmaciones, que de hecho por eso hay que hacer afirmaciones que sí sean emocionantes para ti, que haya un sentido, una lógica, ¿sí? Entonces hay que entender a nuestra propia mente y a todo lo que está pasando. Si bien no vamos a poder entender todo a cabalidad, porque es verdad, yo creo que no hay palabras todavía para poder describir lo que es esta divinidad, este único creador, el original, ¿me entienden? No existen, pero muchos, imagino que yo por ejemplo he experimentado el poder estar en contacto con esta divinidad y no encuentro las palabras, o sea, te puedo decir, es paz, es la seguridad, es la certeza, pero se queda muy corto como para poder explicar la sensación que tú tienes cuando tienes la certeza de que realmente no estás solo, de que alguien existe, ¿sí? Y para mucha gente esto parece como cuando me ponen en los comentarios, pseudociencia. Y esta ley me encanta
¿Por qué? Porque esta ley del desdoblamiento del tiempo, que pareciera que no tiene nada que ver con esto, con lo de las manifestaciones, pues tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque de verdad ajusta todas las cosas y te hace sentido, te hace lógica en tu cabeza, por lo cual te queda la certeza, la paz de manera instantánea, y por eso se habla de una solución inmediata. Jean-Pierre Garnier dice que en un solo intercambio de información con este doble cuántico que le enseña, se puede solucionar problemas. ¿Ok? Él habla de que, y esto lo quiero explicar un poco científico, tratando de, obviamente él es el autor de lo que ha descubierto, porque ya lo que pasa es que pasa desde siempre, ¿verdad? Entonces, pero él ha podido comprobarlo físicamente con números, y él habla que este doble es realmente uno, o sea, es tu doble, eres tú mismo, solamente que vives en otra velocidad. ¿Ok? Por lo cual no podemos percibir, es como que va más rápido y no lo puedes percibir, pero está viviendo en esta misma realidad al mismo tiempo, solo que en otro tiempo. Y esto es lo que a veces parece confuso, ¿no? Pero si tú empiezas a pedir la sabiduría desde arriba, la información y la certeza te va a empezar a llegar desde arriba, ¿no? Porque al final yo siempre le digo a la gente, no importa lo que hagas, si tú pides sabiduría desde arriba y empiezas a buscar dentro, vas a tener la certeza y la seguridad de lo que te va a suceder y lo que te va a pasar. Pero me gusta mucho la parte de la explicación científica de cómo se hace el intercambio de información, porque aquí te va a venir la lógica de por qué se manifiestan las cosas. Él habla de que, bueno, ya por la teoría de física sabemos que la energía, que los pensamientos son energía. ¿Sí? Esto ya se ha podido comprobar, no es algo que se dice que tu pensamiento es energía. Es decir, este pensamiento esa energía está creando de manera instantánea, en un tiempo que no percibimos, un futuro posible, ¿ok? Que cualquiera lo puede actualizar. Es decir, si por ejemplo tú tienes un problema económico y dices, es que me falta el dinero todo el tiempo, es un pensamiento, por lo cual estás creando para ese pensamiento toda una realidad. Y esa realidad que tú creas la puede descargar cualquier persona, como si fuera un programa. O sea, la puede actualizar cualquier persona, no solo tú, cualquier persona en el mundo, porque esa información está disponible. ¿Ok? Y entonces, todo eso son potenciales que tú estás creando, ya sean positivos, negativos para ti, ¿no? Entonces, lo que hace que tú descargues o actualices un futuro es un intercambio de información que se hace en estas aperturas temporales. Y también que él habla mucho de la importancia del sueño, porque en el sueño hay tres etapas, o sea, en el sueño, que es paradoxal en la noche, que casi la persona, si duerme como 6 horas, podría ser 3 sueños paradoxales, porque tardan entre 90 y un poquito más, ¿sí? 90 minutos a 110 minutos, dice él, que podría demorar ese sueño paradoxal, que pasa literalmente, que dice que nosotros, en nuestro cuerpo que estamos descansando, sale nuestro cuerpo energético y entra el cuerpo energético. Puede ser del doble o puede ser de otras entidades, ¿sí? No entidades, él llama en su libro él llama parasitech, ¿no? Entonces, que pueden entrar o sea, estas informaciones parasitarias, y eso es lo que cuando tú despiertas, o sea, estás igual, ¿no? Pero lo que se actualiza en ti es la información, y se actualiza en toda tu célula, y la información se queda en el agua, porque el agua, que tenemos más del 70%. ¿Ok? Por lo cual tú vas a empezar a ver en tu realidad una de esas realidades, ¿no? De esos futuros potenciales que has descargado mientras duermes. Entonces él dice, tú puedes desear cualquier cosa y pensar cualquier cosa. El tema es con quién te conectas antes de dormir y con quién estás conectado en estas aperturas temporales. Porque este doble que él llama, ¿sí? Y que por cierto el doble tendría que ser para varios en su creencia, el yo soy, podría ser Dios, podría ser alma, espíritu, como le llames, pero que se entienda que no es el original, no es el único creador, sino sería el doble, ¿ok? Y este doble se desdobla, uno en partícula, otro en onda, ¿sí? Nosotros estamos aquí y él está en otro tiempo, pero sí, literalmente todo está desdoblado, eso se ha podido comprobar físicamente también. Y entonces él dice que
Cuando tú estás pensando en algo, cualquier pensamiento que tengas, eso crea un futuro posible, es una realidad que se crea de manera instantánea. Por eso también se dice que la manifestación es instantánea, que yo se los decía hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, cada vez que una persona piensa en algo, en ese momento se crea ese potencial. Y obviamente la persona lo que actualiza en su vida es justamente todo lo que está actualizando como información. Esa actualización viene entre las aperturas temporales y normalmente en la noche. Por ejemplo, si una persona en la noche se queda pensando en las deudas que tiene, pues lo que va a hacer es que en la noche, en el sueño paradoxal, tu cuerpo energético sale, viene la información de un futuro de deudas, de más deudas, y esa es la información que sigue en tu cuerpo, tú despiertas y sigues actualizando lo mismo, inclusive puede ser peor. ¿Ok? Y entonces por eso él dice que tenemos que entender que realmente el control de los pensamientos es lo que nosotros tenemos que hacer. Él habla incluso que no importa lo que tú hagas, porque lo que tú haces ya es una consecuencia de la información que recibiste antes, que incluso se ha podido demostrar ya en la física, que han reconocido un premio Nobel, que nosotros actuamos sí por anticipación. Es decir, que por ejemplo, si yo en este momento voy a levantar mi mano, ¿sí? Esa información de levantar mi mano le ha llegado la orden 5 segundos, 0.5 segundos antes de levantarla. Entonces la pregunta era, ¿de dónde viene la información? Porque esto sería información adelantada, anticipada. Entonces, cada vez que tú decides algo, tú crees que estás decidiendo. Esto es lo que explica él. Tú crees que tú estás decidiendo, pero en realidad no. Porque esa decisión que tomas ya viene de una información que ya tienes. Pero ¿de dónde viene la información? Y es ahí donde empezaron a hacerse todas estas preguntas y es que ahí se puede, o sea, él ha podido demostrar toda la teoría del desdoblamiento del tiempo comprobado físicamente, ¿ok? Y obviamente ahí él dice, la información que tienes puede ser de tu doble o puede ser de estos parasitage. O sea, que cada vez que tu doble no es el que te trae la información, tú lo que vas a empezar a ver que hay un desequilibrio, no solamente en tu exterior, sino en tu propio cuerpo. Y ahí empiezan los problemas de salud, que viene un desequilibrio, porque las células al tener una información que no corresponde con su doble, empiezan a sentirse estresadas y empieza todo un ciclo de enfermedades. Por eso es que tiene testimonios en las formaciones que hace de gente, por ejemplo, que había una chicoca que tenía, no recuerdo qué enfermedad, pero que ya tenía inmovilidad en las extremidades superiores e inferiores y quería suicidarse y ya solamente con el intercambio de información de una sola noche en los días empezó a tener movilidad y luego empezó a recuperarse. Lo mismo de un señor que tenía cáncer, deudas y estaba en un divorcio, que solamente con un intercambio de información al día siguiente todo empezó a resolverse. La deuda se la condonaron, se divorció pero sin problemas con la custodia de sus hijos, la empresa empezó a recuperar todo su movimiento económico y testimonios increíbles que tiene, ¿no? Pero él dice, esto va a suceder, o sea, lo que él dice es, la gente tiene que entender la parte lógica de la ley para que hagan esto con conciencia, porque la ley les está funcionando, o sea, igual están todos los días durmiendo y todo el tiempo están intercambiando información, porque intercambiamos información. Cada vez que tú piensas algo, eso que pensaste crea una realidad en un tiempo que no percibimos porque es más veloz y te vuelve la respuesta en forma de información, por lo cual ya vas a empezar a actualizar esa realidad. Y entonces ahí tiene sentido recién todo lo que es la ley de atracción o la ley de asunción. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, lo que pasa es que en todo lo que te enfocas vas a manifestar. Y es verdad, ¿me entienden? Pero él hace mucho, o sea, él hace mucho sentido de que siempre que conectemos con esta divinidad, el doble, como tú quieras decirle, siempre le digamos que sea en su voluntad. Porque si uno empieza a desear algo que no está mal desear, porque igual pensamos todo el tiempo, es que siempre hay que decirle que se haga en su voluntad. ¿Por qué explica esto? Porque vamos a suponer, tú quieres $100,000, ¿no? Y entonces tú creas el potencial, dice, te ves ganando $100,000, tú creas ese potencial, perfecto. Y hay otra gente que ha creado el mismo potencial, pero hay otra gente que lo ha creado con otra intención. Y esas realidades no te corresponden. Por lo cual él dice que tú podrías manifestar esos $100,000, pero al no corresponder esa realidad, que la información igual no te corresponde, vas a tener el deseo en tu vida, pero igual te va a traer consecuencias de futuros negativos.
Por eso la importancia, por eso él dice, más que estar deseando, tenemos que arreglar los futuros que ya se han creado, porque al final se han creado tantos futuros potenciales que si una persona simplemente entiende que no necesita más bien ni estar pensando y que tiene que estar tranquilo y todo lo que haga no importa, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es una consecuencia de lo que ya pensó. Entonces, obviamente aquí entra perfectamente todas las leyes, pero ahí sí tiene sentido recién entender. Claro que tengo que controlar mis pensamientos porque ya está comprobado que ni bien piensas, ese pensamiento se va a una velocidad más rápida que crea una realidad. Y este doble, por eso él dice, es tan impresionante lo que sucede, porque para nosotros un segundo significaría para él más de 1000 segundos, por lo cual, por ejemplo, si tú dices, ay, lo que pasa es que, vamos a ejemplo, yo no sé inglés, ¿no? Entonces no sé inglés, no sé qué voy a hacer, cómo voy a aprender. Entonces lo que pasa es que tú te comunicas con el doble, que esta comunión debería ser siempre, ¿no? Entonces, como cuando eras niño, los niños hablaban con el amigo imaginario, en realidad era el doble. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú hablas con él, expones el problema, no sé inglés, no entiendo, necesito esto porque es para mi trabajo, ¿me entiendes? Tú le expones el problema y le dices, tráeme la mejor solución para este problema, actualízame el mejor futuro y que se haga bajo tu voluntad y te duermes, ¿ok? Lo que pasa es que el doble tiene todo el tiempo de crear todo, o sea, él es como que te imagines que él pasa los cursos, él aprende inglés, en su tiempo hace toda esa realidad y lo que te trae a ti es la síntesis en información, por lo cual tú despiertas y luego te das cuenta que vas entendiendo inglés. Y lo que ha sucedido es que ha habido un intercambio de información, que tú en este tiempo preguntaste o le expusiste el problema, pero tú mismo en otro tiempo, que sería tu doble, ha podido resolverte el problema porque ha tenido todo el tiempo de hacerlo. ¿Ok? De eso se trata. Quiero volver a ver aquí el live. Y entonces, ay, no puedo entrar al live. Denme un ratito. O sea, sí me veo acá, pero aquí no puedo ver los mensajes. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿ok? Ah, ya no se pueden leer más arriba. Perfecto, no importa. A ver, preguntas. Puedes decir Dios, aunque el concepto de Dios se ha confundido, ¿me entienden? Porque en realidad no importa tanto cómo le digas, pero que sepas a quién te estás dirigiendo. Si a una persona al decirle Dios, que sepa a quién se está dirigiendo, porque es ahí donde él dice, se han creado tantos dogmas y tantas filosofías que se han entrado en confusión, con lo cual estoy de acuerdo, porque es lo que les decía en un inicio. Hoy día hay tantas técnicas que no es que sean malas o buenas, el tema es realmente si estás actualizando a tu favor, ¿me entienden? Ricarda, ¿qué piensas de las afirmaciones? No es que piense, lo que pasa es que quiero que entiendas esto. Primero, todo lo que nosotros pensamos ya viene de una información previa, vuélvase a entender esto, ¿ok? Entonces, todo tu lenguaje, todo lo que decimos son nuestros pensamientos hablados. Cuando nosotros queremos empezar a controlar nuestros pensamientos, ayudan mucho las afirmaciones y obviamente las afirmaciones son las mismas afirmaciones en forma de pregunta. Pero vuelvo a lo mismo, ¿ok? Si te vas a hacer una afirmación o una formación que sea en el sentido de que se haga su voluntad y no la tuya. Y aquí mucha gente se cruza los cables porque dice, ay, pero por ahí su voluntad no es que yo sea rica. No, no. O sea, si tú en algún momento pensaste que ser rica o tener una pareja, tener un trabajo, tener una vida maravillosa, viajar, todo eso ya es un potencial que tú creaste, ¿ok? Y entonces él lo que hace es simplemente buscar la mejor forma y todavía te lo va a dar mejorado. Entonces acá se trata, este es el verdadero soltar. Por eso la gente tarda en manifestar, ¿no? Porque no suelta. Pero también tenemos que entender y tener la lógica en esto. Es decir, si yo manifiesto algo y es a mi voluntad, yo no sé cuál va a ser la consecuencia de eso. O sea, te voy a poner un ejemplo, que creo que lo puse la otra vez.
Vamos a suponer que alguien quiere tener X pareja, porque se siente sola y no sé qué, ya, X pareja. Y entonces incluso yo en mis asesorías personales lo que les digo es perfecto, pero no vamos a poner el nombre en específico, porque la gente a veces quiere el específico, pero ¿por qué no pongo yo el específico cuando hago una dieta? Yo hago una dieta mental directo con la divinidad, que eso es lo que enseño dentro de mi asesoría, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a hacer las afirmaciones dirigidas a la divinidad, es decir, empiezas a conectar con esta divinidad, es completamente diferente, porque tú no estás yendo con algo específico, sino que tú dices, perfecto, yo quiero, vamos a poner el ejemplo, yo quiero una persona maravillosa, pero estoy poniendo el ejemplo de lo que sucede cuando actualizas algo en tu vida que no te correspondía. Digamos, alguien quiere a una persona en específico y se enterquece. Y recuerda, tu pensamiento crea una realidad, aunque esa realidad no vaya a ser la mejor para ti, pero la está creando en ese momento, no solo para ti, sino para el resto. ¿Qué pasa? Que si tú sigues sosteniendo ese pensamiento, te ves con la persona, quieres esa persona, la vas a actualizar. Ahora, vamos a imaginarnos que esto es real, que esa persona no fuese realmente la persona para ti. O sea, no es que no tenga que ser, sino que esa persona venga y te genere más problemas en tu vida. ¿Tú me entiendes que ese deseo específico se cumple porque sí o sí lo que tú vayas a pensar te va a generar un potencial que tú lo vas a poder descargar y actualizar en tu realidad? El problema acá está en que si eso sería bueno para ti. Cuando tú se lo entregas al doble, lo que él hace es arreglar esto de manera que eso sea mejor aún de lo que tú has pedido. Y por eso es tan importante, ¿ok? María Eugenia, ¿cómo se haría la petición para mejorar económicamente y cómo me comunico con el doble? Es a lo mismo que vuelvo del inicio. Él en todas sus formaciones y en los 2 libros que yo he revisado, ¿ok? Y uno de esos he revisado como 20 veces para que pueda entender esta parte de los tiempos, él no habla de cómo. ¿Ok? Sí da algún ejemplo. ¿Por qué? Porque él dice, si yo digo el cómo, la gente otra vez cae en la técnica y luego la técnica es lo que le perjudica a la persona. ¿Por qué? Porque, y esto es verdad, ¿ok? Cuando a alguien tú le dices, se dice así y la persona se olvidó decir la coma, luego la persona dice, es que lo dije mal, seguro no voy a manifestar. ¿Me entienden? Y entonces eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la persona cree que es la técnica lo que manifiesta. Pero ¿cómo es natural? Miren, yo les voy a poner un ejemplo de cómo lo hago yo, pero aclaro, les estoy diciendo cómo lo hago yo. En la noche, antes de ir a dormir, o sea, yo lo que hago, porque él dice, puedes exponerle tu problema al doble, ¿no? Entonces le expones, pero sí tienes que controlar la última parte antes de quedarte dormido. Entonces lo que yo hago es, antes, o sea, ya me voy a acostar y lo que hago es, primero reviso el día, ¿no? Es decir, primero le entrego el día, es decir, te entrego todo lo que he vivido, todos mis pensamientos, esto, y vamos a suponer, tengo tal problema, no sé cómo resolver esto, esperaba tal cosa y no se me está dando, ¿me entiendes? ¿No? Es como hablar con alguien. Y te lo entrego, muéstrame la mejor solución, yo quiero que suceda de tal manera, pero que sea a tu voluntad, que sea según tu voluntad. Listo, le explico eso, me echo, porque eso, o sea, me siento como en la cama y luego me echo y antes de dormir le digo, actualízame el mejor futuro para mí. Entonces, listo. O sea, tú le puedes decir Dios, divinidad, yo le digo divinidad, a veces le digo fuente creadora, ¿me entienden? Tú le puedes decir lo que tú quieras, pero la idea es que sabes a quién se lo estás pidiendo. Y no estás solo pensando en el deseo, porque solo pensar en el deseo lo que hace es que vas a actualizar el deseo, sí, pero esa información no es de tu doble, por lo cual vas a seguir actualizando información que no es tuya. Y él dice que ahí empieza el problema, que no es el deseo el problema, sino que tú actualizas el deseo por hacerlo tú de tal vez un potencial que no te corresponde, por lo cual la información no corresponde contigo, ¿ok? Javier, es lo que se refiere también como el doble cuántico. De hecho es eso, Javi, eso es lo que él enseña, ¿no? Él le llama doble cuántico
para evitar confusiones con dogmas, pero es eso, ¿no? Porque se ha demostrado que todo en el mundo está desdoblado, las estrellas, las partículas, todo, o sea, hay un doble para todo, para las mascotas, para el celular, para todo, absolutamente para todo. Existe un doble, ¿no? Que vive en un tiempo más acelerado que nuestro. María Eugenia, por ejemplo, cuando dices cómo exponer un problema económicamente, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es hablar con él como si estuvieras hablando con tu mejor amiga, que de hecho él es tu doble, eres tu partido, ¿ok? Y entonces la comunión con él es lo que te hace sentir la certeza. Entonces es como que tú te sentaras a hablar con tu mejor amiga. ¿Con quién tienes más confianza? Piensa, ¿cómo le hablas? Habla así con él. Entonces dile, divinidad, como tú le quieras decir, divinidad, doble, yo superior, este es mi problema. Te cuento que gano tanto, pero lo que necesito para vivir es tanto, aparte debo esto, no sé cómo resolver, te lo entrego, ¿sí? Y te pido me muestres la mejor solución para este problema, actualiza para mí el mejor futuro. Él se encarga después. Tú solo le expones el problema. No existe una forma que te diga de cómo lo tienes que decir. Tiene que ser tu estilo. Si yo te digo cómo lo digo yo, es pues mi estilo, ¿no? O sea, es decir, es la forma en la que yo me comunico. Pero por eso se trata de volver a tener esta comunión con ese doble. Nadie te puede decir cómo, porque esa es tu comunión con tu doble. Solo lo sabes tú, ¿ok? Y aquí hay una cosa que es bien graciosa. ¿Por qué? Porque empiezas a conectar con este doble. A mí todo me empezó a caer lógica cuando empecé a hacer esta afirmación que les dije. Yo empecé a hacer una afirmación porque dije, todo el tiempo siempre estamos haciendo afirmaciones de deseos. Y esa información, viste que me llegó de algún lado. Entonces, porque un día me desperté y dije, voy a hacer afirmaciones más sabias para mí, para mi vida, para realmente empezar a canalizar, porque todos somos canalizadores de información, todos, ¿no? O sea, la gente cuando dice, ay, pero tú quién te crees, todos estamos canalizando información. De hecho, aquí está, o sea, esta teoría lo comprueba, porque todo el tiempo tú, en la noche, cuando te vas a dormir y en las aperturas temporales durante el día, estás canalizando información. ¿De quién? Ese es el detalle, ¿verdad? Entonces yo quería canalizar información directamente de esta divinidad. ¿Por qué? Porque obviamente es el que sabe más. Y por eso esta mi afirmación fue, yo soy un receptor de toda tu sabiduría divina, yo solo soy un receptor de toda tu sabiduría divina. Y esto me lo repetí, pero de verdad, o sea, ¿me entienden? No era una afirmación que quería, ay, quiero ser la sabia del mundo, no, quería entender muchas cosas, porque es como, por ejemplo, yo que doy alguna vez cursos de cocina por mi negocio que hago, entonces me pasa que yo lo que hago cuando entiendo una receta, porque además lo que enseño es diferente a la comida normal que hay, entonces yo necesito entender qué ingrediente, qué función tiene el ingrediente, porque así yo puedo saber qué ingrediente puede suplir eso para que yo logre lo que quiero, ¿me entienden? Es como cuando yo hago una torta, yo no utilizo harina normal, utilizo otras harinas y entonces qué es lo que hace que tenga la esponjosidad y todo eso necesito entender para que cuando haga mis pruebas, pues el experimento me salga como quiero. Y entonces para mí el entender esto ha sido eso, ¿no? Quiero entender muchas cosas porque cuando te hace lógica, ¿por qué mucha gente no hace técnicas de manifestación? Está mal económicamente, están enfermos, su vida está un desastre. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le hace sentido. Es decir, la mayoría de las personas agarran y dicen, ay, son tonteras, son estupideces, yo me dedico a trabajar. Porque no le hace lógica, pero tampoco se toma el tiempo de investigar, solamente concluye, por lo cual su vida va a seguir igual. Pero si realmente algo tuviera sentido para ti, si por ejemplo ahora, después de esta charla, a ti te hace sentido algunas cosas, pues entonces tú vas a empezar a creer que realmente tú creas tu vida, por lo cual vas a empezar a controlar tus pensamientos y eso va a modificar la realidad en la que estás viviendo, pero porque te hace sentido. Ese es el sentido que yo quería entender de la sabiduría divina, justamente para poder tener como la receta, ¿me entienden? Y entonces
Cuando tú empiezas a tener esta comunión con esta divinidad, incluso las oraciones que yo les pasé en el reto de 21 días, que para mí fue o sea, yo para hacer ese reto y esa oración que yo les pasé, se fue para mí como el inicio de volver a... Yo ya entendía muchas técnicas, hacía muchas técnicas, muchas veces me han funcionado así, otras han tardado más, siempre he manifestado, siempre, siempre, pero no siempre lo que he manifestado me ha resultado como yo pensé. ¿Me entienden? Y entonces, cuando yo hice un reto de 21 días hace tiempo, yo les diseñé una oración y para diseñar esta oración, primero es que me conecté con primero oré y dije que todo lo que salga de aquí, que realmente les ayude a conectar contigo. Y por eso esa oración que yo diseñé para mi reto de 21 días, esta era una oración dirigida a la divinidad, es decir, todo de la divinidad, por lo cual aseguraba que todo lo que la persona iba a lograr, misma yo, ¿ok?, era directamente de esta fuente. Y entonces muchos han tenido resultado, otros no, pero ¿por qué? Porque primero, probablemente algunos ni siquiera la han repetido de manera constante y con sentimiento, ¿ok? Porque es como, ahí voy a leer, sí, divinidad, mándame. No, se trata, cuando yo me dirijo a la divinidad, al creador, no es que lo hago así como con respeto, con lejanía, no, más bien con cercanía, pero quiero ser honesta, es decir, sabes que esto no entiendo, no me cuadra, ayúdame, dame la sabiduría, dame la certeza, muéstrame el camino, ¿me entienden? Y esa es la verdadera comunión. Y ya de ahí a mí me empezaron a nacer como esta afirmación viene aquí, empecé a diseñar mejor las asesorías personales, ¿me entienden? El cómo redirigir las cosas. Y de ahí saqué inclusive la dieta mental directamente con la divinidad, que eso es lo que trabajé en el reto de 7 días, lo cual me cambió la vida, a mí me cambió terriblemente, ¿ok? Y entonces es ahí donde ustedes tienen que entender que esto es una comunión de nosotros con nosotros, por lo cual nadie te puede venir a decir cómo tú tienes que dirigirte, pero simplemente les comento cómo podrían hacerlo. Habla con él como si estuvieras hablando con alguien que conoces. ¿Sí? Así como cuando preguntas, ¿pero qué hago? Estoy enfermo, estoy esto, me va mal, estoy endeudado. Lo mismo, tal cual, con toda tu rabia y con todo lo que sientes, díselo de esa manera. O sea, le dices, estoy emputadísima, me va mal en esto, cancelado, ¿ok? Y todo eso se lo dices y me siento así enojada, me siento frustrada, no sé qué hacer, muéstrame el camino, te lo entrego, ya no soporto, te lo entrego. Y tú muéstrame la solución. Esa es la comunión. ¿Ok? Entonces no hay una técnica, no hay una metodología. De hecho me pidieron que haga algunas cosas como oraciones y todo eso. Sí lo quiero hacer, pero lo que no quiero es que la gente crea que es una técnica. Ese es el tema. Ahí estoy como que hago, no hago, hago, no hago, hago, no hago, ¿me entienden? Y entonces eso es lo que... Pero de todas maneras voy a ver de diseñarles alguna para que puedan utilizar, ¿ok? Puedes utilizar un espejo para qué, para hablarte con tu doble, no, no sé, creo que no es, o sea, tu doble no eres tú en el espejo, ¿ok? Tu doble está en esta realidad, o sea, en este momento mi doble está en esta misma realidad. No lo veo porque está a una velocidad más rápida, pero sí me escucha cuando le hablo. No es el espejo, eres tú en otra velocidad. Así que, bueno, si te hablas al espejo, te estás hablando a ti para quererte convencer de algo. Acá le estás hablando a él, que es tu otra mitad. Ahí esto es lo que les contaba. Algo aquí que me hizo mucho sentido es que la mayoría de las personas que tienen estos problemas de que su corazoncito está partido porque no tienen a la persona específica o sienten que justo les falta amor, saben que esto se soluciona así. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros pensamos que esa alma gemela, ¿sí?, que por la cual lloramos y sufrimos, es del otro sexo. Error. ¿Saben qué es lo que sucede? Que lo que nosotros estamos buscando es a esa conexión con nuestro doble, que esa es nuestra otra mitad, no la persona. Por eso mucha gente se casa o se enamora o tiene un noviazgo y está entusiasmadísimo, cree que el otro es toda su vida y luego empiezan sus depresiones, pero ya luego cuando están tiempo sienten que ya, o sea, ya pasó, es como que el enamoramiento se va y no es eso. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la verdadera comunión que hacemos es con este doble, ¿no? Y de hecho,
Es gracioso porque ahí te hace sentido cuando explicado desde la física. Vean que esto está desde la física, no les estoy hablando de algo así como esotérico, ¿sí? Que cuando tú entras en comunión con este doble, ¿sí? Es decir, cuando tú estás conectado, lo que sucede que en las aperturas temporales tú logras esta conexión con el doble, dice que la luz que se emana es blanca, por lo cual si se lee bíblicamente es y te unirás y serán una sola, ¿no? Con vestiduras blancas, no se refería al matrimonio, se refería a la unión del doble con uno, porque en realidad nosotros éramos uno y nos dividimos en dos para la experiencia. Es decir, está el original, el único creador que quería conocerse mejor y tenía que tener experiencias. Para tener esas experiencias, él no se puede dividir, así que lo que hace es, tiene uno, que este es, uno, que son varios, estos varios van a ser la experiencia para que él se conozca mejor, pero estos varios, que somos todos, ¿sí? Tenemos nuestro doble, porque necesitábamos al doble justamente para poder hacer la experiencia. ¿Ok? Así que yo sé que a veces esa parte puede sonarte confuso. Te invito a que te vayas al canal en YouTube y veas el taller anterior que también he explicado mucho de esto. Por eso mucha gente cuando conoce a alguien y se enamora, ¿saben qué es lo que le pasa? La persona normalmente se siente atraída por alguien que tiene normalmente sus mismos juicios y características. Y entonces él cree que esa es la persona y se reenamora, pues y todo es energético, ¿no? La gente cree que es físico, no es energético, la atracción es energética, no es física. Y entonces la persona se enamora porque la persona tiene básicamente muchas creencias y juicios que tiene él mismo. Entonces cree que no es que estoy locamente y perdidamente. ¿Por qué cree eso? Porque él lo asocia con su alma gemela. Además, energéticamente hay mucha similitud, entonces cree que es su otra mitad. O sea, energéticamente pareciera que es su otra mitad. Y ya luego se dan cuenta que no es. Es donde se acaba el enamoramiento. ¿Ok? Pero con eso no estoy diciendo que sea malo enamorar, por cierto. Lo que sucede es que cuando tú estás conectado con tu doble, cuando tienes una comunión permanente, que es lo que habría logrado Buda, y si existió Jesús, que este científico dice que Jesús era un científico, pero que si hubiera existido, lo que ellos han hecho es vivir en los tres tiempos al mismo tiempo, por eso tenían la comunión perfecta, ¿ok? Y entonces él decía, por eso el único camino para llegar al Padre es por mí. ¿Por qué? Porque tú te comunicas con tu doble y se comunican con el original, era por eso, él explica esa frase científicamente. Ahora, yo siempre digo, un hombre no puede tener la verdad absoluta, pero uno puede tener la verdad absoluta en su interior cuando se encuentra con uno y encuentra esa comunión con uno. Así que esto simplemente les estoy transmitiendo, ¿ok? Entonces nunca tomen las cosas como una verdad absoluta, siempre pregúntense, y ahora que tenemos toda la posibilidad de preguntar justamente a este doble que somos nosotros mismos y a esta divinidad, pregunten, siempre pregunten. María Eugenia, ¿cuál es mi canal? ¿Te puedes ir al link en mi bio? ¿Sí? Y ahí está el canal en YouTube. No me acuerdo bien. Grandioses, sí, Grandioses se llama. Pero ahí tienes el link directo. Lo voy a subir más tarde porque tarda en descargar, ¿ok? Así que de eso se trata, ¿ok? Incluso estaba viendo una de sus entrevistas de Garnier y me hace reír algo que tiene mucho sentido, porque él habla mucho de los pensamientos de benevolencia y me encanta esa parte porque hace sentido. Él dice, y luego les cuento la experiencia, pero él dice que nosotros no somos conscientes de nuestros pensamientos más allá de los deseos que tú quieras lograr, porque vamos a suponer, alguien te hace algo malo o tú crees que te hace algo malo, porque te hace algo malo porque tú lo creíste primero, en realidad, y luego le deseas mal. Por ejemplo, él pone esto como un ejemplo real. Él dice, si tú por ejemplo dices, ojalá a este lo voy a matar, ¿verdad? Cancelado. Pero estoy poniendo el ejemplo, él dice que tú lo dijiste al decirlo es porque lo pensaste, porque acuérdense que las palabras son los pensamientos hablados, por lo cual ese potencial de asesinato se ha cumplido ya en ese tiempo más veloz que no vemos. Y tú un día te sientas a ver las noticias y ves que alguien ha asesinado a alguien y tú dices, ay no, qué grave, ¿cómo ha hecho eso? Y dice, tú eres el responsable, ¿ok? Por lo cual tú llevas
tú estás llevando ese peso. Entonces hemos venido aquí a arreglar potenciales negativos que nosotros mismos hemos creado y empezar a descargar potenciales que son los nuestros, que son los mejores. Pero ¿cómo hacemos esto? Controlando el pensamiento. ¿Ok? Entonces él dice, no importa lo que hagas, porque lo que haces ya es una consecuencia de lo que pensaste y eso que pensaste es una información que ya recibiste. Pero tus acciones es lo que menos te deberían interesar, te debería interesar lo que estás pensando. Porque él dice, tú puedes actuar como por ejemplo ir y ayudar a niños pobres, pero tú estás pensando en matar a alguien o estás pensando o juzgas a alguien. Y entonces eso no sirve, dice él. Porque eso solo la gente lo puede ver, pero nadie ve lo que estás pensando. ¿Y cuál es el tema acá? Que cada vez que tú piensas en algo, por ejemplo, tú estás pensando en pobreza, en que estás endeudado, estás generando un potencial negativo para el mundo, por lo cual tu responsabilidad de deudas es en todas las personas que hoy tienen deudas. ¿Me entienden? Y entonces luego la persona dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces ahí hay que entender algo, que esta ya es mi frase, ¿sí? Y de hecho la voy a poner ahí, una frase mía que me nació de esta mañana, que yo concluyo, ¿sí? Que nuestra vida es un reflejo de los potenciales que nosotros creamos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ay no, pero que si aquella es buena gente, si yo soy buena gente, sí, pero si la vida está un desastre, es que tus pensamientos son un desastre, por lo cual estás actualizando eso, pero también estás creando eso para el resto. Entonces sí somos responsables de lo que mucha gente hoy vive. ¿Y tú de qué te quieres hacer responsable? De cosas lindas, me imagino, porque eso te va a seguir generando cosas buenas a ti. Entonces pensemos, él dice que pensemos para los demás como quisiéramos que pensemos para nosotros, ¿no? Pero la gente no está así, a la gente le hacen algo malo y la gente está con odio, con rabia, con rencor. Vean un poco las noticias y cómo están las redes sociales y se van a dar cuenta cómo está la gente, ¿ok? Y no ayudamos transmitiendo, repercutiendo un mensaje, no ayudamos. Cuando alguien dice, tal mató a tal, por favor difundan, y uno está ahí, ¿cómo va a ser eso? Y comparto, ¿qué tal? No, eso no ayuda. Tú sigues creando más potenciales negativos. También creamos más potenciales negativos con el tema de dinero, de pareja, de falta de amor, ¿me entienden? Estamos creando más potenciales negativos. Entonces, ¿qué queremos crear para nosotros y para el resto? ¿No? Entonces, cuando hablamos igual de, ay, es que no tengo dinero, eso que estás diciendo, eso está creando un potencial negativo que no solo te está creando un tema a vos, está creando más pobreza en el mundo. Por eso tengamos pensamientos de abundancia, ¿sí? Y ya con eso te digo esto, él cuenta que en una de sus formaciones, lo que él hizo fue que, dice que fue una brasilera a su formación, esto creo que era brasilera, y que estaba molesta porque él vino y les dijo, yo no les puedo enseñar cómo tienen que tener una comunión ustedes con el doble, porque son ustedes mismos con ustedes, yo no les puedo enseñar cómo se van a hablar ustedes, esa comunión es personal. Y entonces a ella algo no le cuadró en la información y dice que se molestó y le dijo, usted no sabe cuánto yo he pagado para llegar hasta acá, he pagado mis pasajes, el hotel, la comida, el ticket, todo, absolutamente todo, y no puede pensar que yo estoy creando este futuro potencial. Pero la cosa es que se molestó y se fue contra él. Y él lo único que le dijo es, ¿cuál es tu problema? Tú estás generando en este momento un potencial negativo contra mí porque tú sientes que has gastado el dinero. Y entonces, ¿por qué no vas a tu doble y le dices a él que te resuelva el problema y no me vienes a reclamar a mí? Lo bueno de todo, al final, es que la chica terminó haciendo caso, ¿no? O sea, terminó haciendo lo que le dijo, que haga su entrega en la noche y que empiece a tener esta comunión constante. Entonces ella lo que hizo fue entregó todo esto, porque lo tenía hasta anotado cuánto había gastado y todo eso se lo mostró en su formación, y dice que ella cuando retornó al Brasil, dice que un amigo que le debía de años, que hasta ella ya se había olvidado, le había llamado y le había dicho, te quiero pagar lo que te debo, y de hecho por todo este tiempo que ni siquiera me has cobrado te quiero dar intereses. Y dice que el monto era exactamente igual a todo lo que había gastado, un poquito más a todo lo que ella había gastado, ¿no? Y entonces él dice, nosotros somos los que estamos anticipando. ¿Cómo cambias eso? Empezando a controlar lo que piensas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de dinero, dicen, no, es que yo no tengo, es que me parece caro? Entonces, cada vez que tú dices eso, lo único que estás haciendo es crearte más de lo mismo, y no solo para ti, para todos. Así que quieres ver menos pobreza en el mundo, empieza a controlar lo que piensas y empieza a crear pensamientos de abundancia, porque eso también genera potenciales para el resto, por lo cual vas a ser más bendecido. Deja de quejarte, deja de hablar mal para otros, deja de lanzar
O sea, y no solo lanzar con la boca, también con el pensamiento, porque bueno, una cosa es decir y otra cosa es que la gente todo el tiempo estamos pensando, ¿verdad? Así que empecemos a ser conscientes en eso, ¿ok? A ver. Sí, vi cómo estás, mamita, con mucho cariño. Luis. Silvia dice, sí, uno es responsable, afecta que tu pareja no crea en estas técnicas, sí, porque tú eres la que cree que no cree en estas técnicas, por lo cual vas a ver eso, ¿ok? Entonces, cada uno es responsable de lo que ve porque eso es lo que piensa. Él incluso habla de los animales. Él dice que si, por ejemplo, tú dices, ay, lo que pasa es que yo tengo miedo al animal, o sea, digamos a un perro, ¿no? Él dice, si por ejemplo, tú tienes miedo a que un perro te muerda, dice, tú en ese momento le has creado el potencial para que él te muerda, por lo cual tú has actualizado un mal futuro para el animal. ¿Ok? Entonces todo lo que tú estás viendo es tu responsabilidad porque tú lo has creado y tú eres el que estás actualizando eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Controlar lo que piensas. Lo primero, ya no colocar esto. O sea, es decir, en vez de hacer esto, lo que tú tienes que decir es todos mis pensamientos. Por eso es que la oración del perdón está tergiversada, ¿ok? De hecho, en arameo la oración del Padre Nuestro es completamente diferente, pero él cuando se refería a líbranos de nuestros pecados, él decía líbranos de malos pensamientos, ¿ok? Entonces, cuando tú dices esto es el pensamiento que tú tienes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es pensar, más que él haga técnicas, piensa para él bienestar. O sea, yo no, ¿saben qué? O sea, nosotros tenemos a veces un grave error. Yo lo cometí durante mucho tiempo con mi familia. Cuando yo empecé con esto, que de hecho yo he sido como investigadora, o sea, porque entendía una cosa y quería entender el por qué, y investigaba más. Y cada vez que aprendí algo se los transmitía. Entonces ya mi familia andaba como, ay, Jimé, déjanos en paz, ¿no? Y hace mucho, no tan mucho, debe ser unos meses atrás, después de haber hablado con ellos, decirles cambiar la técnica y no sé qué, que tu vida la estás arruinando, realmente entendí que todo lo hago yo, o sea, todo lo hago yo. Por lo cual empecé a entender que la gente, cada quien está viviendo su proceso y eso es algo que se debe respetar, ¿ok? Nosotros solo respetamos, pero sí tú puedes pensar que la persona esté feliz, que la persona esté saludable, que la persona sea abundante y que la persona sea bendecida. Y cuando tú deseas eso, ¿sí? En tu oración, más bien lo que estás logrando es que esa persona se vuelva a tener esa comunión consigo misma, que es su doble, ¿ok? Y que empiece a regenerar su vida. Así que no veamos el error en otros porque estamos generando futuros potenciales en otros. Veamos, o sea, para generar un futuro potencial diferente para tu esposo, lo que tienes que hacer es imaginártelo feliz, ¿sí? Saludable, bien, y eso se logra, ¿ok? O sea, eso es lo que tú vas a actualizar. Yo no pienso para las personas, ojalá me escuche, ojalá crea en el doble, ojalá, yo no pienso así para la gente, yo no quiero eso para, o sea, de querer quiero, pero lo que yo pienso para la gente es simplemente la bendigo, ¿ok? Y solo quiero que la gente reciba la luz o la sabiduría del Creador, que es el Creador de todo, ¿ok? Entonces, cuando tú deseas eso, tú no tienes un sentimiento de que yo quiero que él cambie, porque cuando uno quiere que el otro cambie, es porque uno no ha cambiado. Ese es el tema, ¿ok? Sara, y sigues creándote. Al repetir esto, te estás creando más potencial de lo mismo. Lo acabo de explicar, vuelvan a ver el video. ¿Verdad? Repetir lo mismo, estás recreando otra vez lo mismo. De eso se trata, ser consciente, de darme cuenta de lo que digo, que es lo que pienso, y eso que piensas es una información que te viene de algún lado. Y lo puedes cambiar, simplemente deja de decirlo, ¿ok? Y empieza a, en vez de decirlo, entregar. O sea, esto que estás colocando, es decir, yo estoy tratando de creer en mí, pero me cuesta. Agarra, sentate, hincate, echate, como tú quieras en tu cama esta noche y dile, ¿sabes qué?
divinidad, Dios, yo soy, como tú te comuniques con él, dile, me cuesta creer en mí, no sé qué me pasa, ayúdame, te lo entrego. Eso es lo que tienes que hacer y no repetirte más porque eso no te está ayudando, ¿ok? Nancy, ¿cómo bendices a alguien? Simplemente lo bendices. Es como, o sea, es como, te bendigo. O sea, puedo bendecir a mi perro así. ¿Cómo la bendigo? Te bendigo, te bendigo, te amo, te deseo lo mejor, quiero que seas feliz. Simplemente con decir te bendigo, ya está. No le traten de encontrar complicaciones a las cosas. Esto es simple, esto es una comunión. ¿Ok? Susan, estas afirmaciones se hacen en voz alta. No son afirmaciones, es una comunión. ¿Sí? Esto es una conversación que tú tienes con él. Es una conversación de verdad. ¿Ok? Esas son las oraciones constantes, que todo el tiempo nos estamos hablando. ¿Se han dado cuenta? En realidad, ahora nos vamos a hablar, o sea, si alguna vez te has preguntado por qué te hablas solo, es porque nosotros ya tenemos eso como algo natural. Pero ahora eso que te hablabas solo, ahora se lo vas a contar a él. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando me entro a la cocina y estoy ahí, ay, pucha, tenía que hacer esto, que no sé qué, ¿me entienden? Estoy hablándome sola. Entonces lo que hago ahora es, hablo, pero con él, ¿no? O sea, es decir, pucha, te cuento que tengo que hacer esto, aquello, vos guíame, mostrame qué es lo mejor que podemos hacer, porque somos uno, ¿ok? Entonces mostrame qué es lo mejor que podemos hacer, cómo va a salir esto de tal forma, y vas hablando, normal. ¿Quieres hacerlo en voz alta? Mejor. Y hay momentos en los que tendrás que hacerlo mentalmente, sí. ¿Por qué? Porque tal vez estás con gente y tampoco te vas a poner a hablar en voz alta. Aunque si quieres puedes, ¿no? Pero no hay problema. ¿Qué pasa cuando no se refleja lo que pienso? Siempre se refleja lo que piensas. ¿Ok? Siempre se refleja lo que piensas. No es que lo que piensas no se refleja. Siempre se refleja lo que piensas. Siempre actualizas lo que piensas. Y tú actualizas lo último, como él explica científicamente, por eso váyanse a ver el video en YouTube, ¿ok? Él explica científicamente que si tú en la noche lo último que pensaste fue estabas plumeando por alguna X cosa, pues actualizaste un futuro potencial negativo para ti. Tienes toda la información celular que ya está en tu cuerpo, por lo cual vas a ver en tu vida eso. Entonces no existe la forma de que tú no estás viendo tu reflejo. Eso es algo que lo tienen que aceptar ya. Eso está comprobadísimo. Si tú ves algo en tu vida que no te gusta, es el reflejo de lo que tú piensas. Entonces si tú me dices, lo que pasa es que no estoy viendo el reflejo de lo que pienso, no, estás pensando más en lo que no quieres y solo estás descargando potenciales de ese tipo. Entonces no hay otra, ¿sí? Imagínate si hay más de 70,000 pensamientos al día. ¿Cuántos tú estás siendo consciente? Por eso tener comunión te acelera. ¿Por qué? Porque Él se hace cargo. Es como que yo puedo empezar el día y decir, te entrego mis pensamientos, tu sabiduría es... Yo lo que le digo en la mañana es, te entrego todos mis pensamientos, bendice a toda tu creación, bendice mi día, te agradezco por todo, te entrego mis pensamientos, que tus pensamientos sean mis pensamientos y ya no estoy así como que, ya cuando siento que estoy así como por pensar en algo, ay, no te lo entrego, son tonteras, te lo entrego, gracias y listo. Y la gente cree que es como una fórmula, no, solamente se lo digo, te lo entrego, yo sé que se lo estoy dando a él, te lo entrego, ¿me entienden? Dice desdoblamiento del tiempo, dice desdoblamiento del tiempo, está en mi canal, es el último que he subido, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ok, hemos charlado un rato, espero que les haya servido. Para la gente de Cochabamba les recuerdo, ya está habilitado el taller para los que se quieran sumar. El taller va a ser el 24 de septiembre, va a ser el primer taller presencial que voy a tener. Mucha gente
igual que es que vive en otras ciudades, me ha dicho, ay, me encantaría ir, pues dile a tu doble si quieres esta noche, ok, esta noche comunícate, de hecho lo puedes hacer ahorita, no tienes que esperar hasta la noche, algo que quiero aclarar. ¿Ok? Tu comunión es permanente, pero lo que haces en la noche es, porque Él en la noche te va a actualizar muchos futuros potenciales, los mejores para ti. Por eso es que le entregas tu sueño, porque vos en el sueño ya no tienes el control, pero en el día lo que tienes que estar es haciendo comunión permanente con Él. Por ejemplo, tú le dices, perfecto, si te interesaría venir a este taller y no sabes cómo, pues le dices, quiero estar en ese taller, y no sé cómo, así que por favor resuélveme este problema de la mejor forma posible, te lo entrego, gracias, ¿ok? Y listo. Y bueno, el taller presencial en Cocha va a ser este sábado 24 de septiembre, sí, tienen que reservar el espacio porque el lugar va a ser en la zona norte por confirmar de acuerdo a la cantidad de personas. Así que eso ya tiene que estar reservado. Se pueden ir al link de mi bio y ya pueden reservar su espacio. Las inscripciones son solo hasta el 17 de septiembre, pero tiene que haber ya previa confirmación. ¿Por qué? Porque lo que necesito es ver el lugar, ¿sí? O sea, el ambiente para la cantidad de personas que van a ser. ¿Ok? Entonces, perfecto. Eso que ya estaría listo el taller para Cochabamba va a ser el 24, así que ya saben. ¿Ok? Listo, nada más creo, ¿sí? Les mando saludos, que estén bien. Vayan a revisarse ese video, vayan a mi canal en YouTube. Esto va a estar como yo creo que en un par de horas o si no mañana en la mañana, si quieren volver a verlo, ¿ok? Y también se pueden ir a seguirme acá en TikTok para que puedan, y se van a mi canal de Telegram gratuito. Ahí siempre les digo, ay, me conecto o no me conecto. A veces, hoy tenía tiempo porque mi hija está pasando unos cursos de baile, así que dije, ay, me voy a conectar un rato. Además que estaba haciendo varios talleres en la tarde y así que ya estaba aquí sentada y dije, perfecto, lo voy a hacer, ¿ok? Que les vaya muy bien, les mando saludos, que estén bien. Gracias, María Eugenia. Gracias, Javi, saludos. Gracias infinitas, bellas bendiciones. Este es el primer live que veo tuyo y me agrada. Me alegra mucho, ¿sí? Váyanse a revisar. Pueden irse a mi canal en YouTube también. Así que los veo. Bye, bye. Que estén bien.